Voy a hablarles sobre el artículo titulado El panorama actual de las áreas naturales protegidas de México, publicado en el 2021 y escrito por Reina Rojas y colaboradores. Hablando un poco sobre las áreas naturales protegidas en México, fueron incluidas en la Constitución de 1917 y de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente promulgada en 1988, mejor conocida por sus siglas como la Ley GEPA, tienen el objetivo de preservar los ambientes naturales representativos de las distintas regiones y la diversidad genética de las especies que los habitan, así como asegurar su protección, incluyendo monumentos históricos, arqueológicos y otras áreas que sean importantes para la recreación, la cultura y la identidad indígena y nacional. En la actualidad existen un total de 182 áreas naturales protegidas federales que se clasifican en 6 categorías distintas de manejo. Estas son las 6 categorías, las cuales están sujetas a planes diferentes de protección, conservación y desarrollo, y en los que existen distintas restricciones en cuanto al acceso y uso de la flora y fauna y otros recursos, dependiendo de los objetivos que se quieran lograr en el área natural protegida, para asegurar su equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. En esta tabla podemos ver que hay un mayor número de ANPs que pertenecen a la categoría de parques nacionales, en donde solo se permite la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológica. Para mencionar otro ejemplo, la segunda categoría con más áreas sería la Reserva de la Biosfera, y esta es un poco más estricta, considerando que solo se pueden llevar a cabo actividades de preservación de los ecosistemas, de investigación científica o educación ambiental, prohibiendo la realización de actividades de aprovechamiento que alteren los ecosistemas. Entre ecosistemas marinos y terrestres, las áreas naturales protegidas ocupan un total de 90.839.521 hectáreas de la superficie del país, siendo mayor el número de hectáreas correspondiente a ecosistemas marinos. Además, estas áreas se consideran importantes debido a que se menciona que ayudan en el manejo del uso del suelo y el desarrollo económico y social, ya que ayudan a mantener las capacidades productivas en los ecosistemas. Sin embargo, otros autores han mencionado que debido a la implementación de nuevas políticas de regulación y liberación de bienes naturales en la década de los 80, se ha dejado de lado la protección de la naturaleza, dando como resultado la deforestación y degradación dentro de las áreas naturales protegidas. Bajo este último contexto que les menciono, los autores de este artículo quieren responder cuál es la situación actual de las áreas naturales protegidas federales frente a actividades económicas como la agricultura, la minería y la apertura de nuevos caminos y vialidades, así como el crecimiento urbano en México, teniendo como objetivo analizar la situación de las áreas naturales protegidas ante el cambio de uso de suelo como consecuencia de la modificación de la legislación ambiental y de la implementación de leyes que promueven actividades económicas y el crecimiento urbano de México. Para esto, los autores realizaron un análisis de cartografía con la ayuda de imágenes satelitales de la CONABIO y del INEGI utilizando el software ArcGIS 10.2.2 y analizando también el número de ANPs federales y su superficie destinada a partir del año 1917 al 2018, haciendo una revisión de las fechas de decreto desde su establecimiento usando datos de la CONABIO. Lo siguiente fue un análisis de las principales modificaciones en la legislación ambiental y la entrada en vigor de las que influyeron directamente sobre el manejo de las ANPs y su conservación. Y aprovechando los datos cartográficos, también se estudiaron las condiciones territoriales en las que se encuentran las ANPs, como el uso de suelo y vegetación, áreas urbanas, agrícolas y conservadas durante el periodo de 1990 al 2016, y calculando con la fórmula que se muestra en la esquina inferior derecha su tasa de crecimiento promedio. Y por último, también analizaron el caso de vialidades y carreteras cerca de las ANP, debido a que pueden promover la colonización antropogénica, el cambio de uso de suelo y la destrucción del hábitat natural. Los resultados que obtuvieron, explicados de manera muy resumida, fueron los siguientes. El primero es que las ANP federales ocupan un área del 17.86% de la superficie total del país, y de toda esta superficie que en total sumaría 64.870.372.24 hectáreas, la mayor extensión territorial corresponde a la categoría de reservas de la biosfera,
Como se logra ver en el mapa de la derecha, donde se muestra la distribución de las áreas naturales protegidas federales y su categoría de manejo, en donde las reservas de la biosfera están representadas con el color lila, siendo el color más abundante. En esta imagen se muestra de manera gráfica el porcentaje que estaría ocupando cada categoría de manejo, donde de nuevo observamos que las reservas de la biosfera tienen mayor extensión territorial, seguida de los parques nacionales. En esta gráfica se muestra el incremento de las ANP federales por década y vemos que el máximo crecimiento de la superficie de las ANP se da en el 2016, ya que se decretaron como reservas de la biosfera a porciones marinas de gran superficie. Lo importante mencionar de esto es que este crecimiento en el número de ANPs coincide con el inicio del neoliberalismo en México en la década de los 80, que es un modelo económico en la que el Estado institucionaliza la inversión privada sobre los ecosistemas, promoviendo la destrucción de entornos conservados a través del saqueo legal de los recursos naturales, dejando a un lado su protección. Un ejemplo rápido y muy sencillo ocurrió en 1992 y 1993, cuando entró en vigor la nueva ley de minería y la ley de inversión extranjera, que permitió a empresas extranjeras la adquisición de propiedades y la liberación de concesiones. Define como preferente la actividad minera, dejando otras actividades productivas en segundo término. Algo parecido ha ocurrido con otros cambios en la legislación ambiental, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma del artículo 27 constitucional o la última reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que permiten que actividades como la minería o el fracking se puedan realizar de manera legal al interior de las ANPs, donde se ha dejado de lado la protección y conservaciones del ecosistema y también a los pueblos indígenas que deciden dentro de las mismas. En cuanto a los análisis cartográficos, para conocer el decremento de las áreas conservadas, se obtuvo que de las 126.077.805 hectáreas del área natural total de México en buen estado de conservación, tanto dentro como fuera de las ANPs, hubo un decremento en la superficie para el 2016 del 19.7%, y en el caso de las áreas naturales protegidas de 1990 al 2015 hubo un incremento en su extensión del 247.3%, considerando las ANP marinas. Hablando de crecimiento urbano y agrícola de México, y si este ha afectado a las ANPs, tenemos este primer mapa donde se muestran las áreas naturales protegidas en verde, el área agrícola en gris y el área agrícola que se encuentra dentro de alguna ANP de color negro, en donde de manera porcentual podemos decir que de 1990 al 2016 hubo un aumento en el área agrícola del 77%, de la cual el 2.52% se encuentra en el interior de alguna ANP. En esta gráfica vemos la tasa de crecimiento promedio de las áreas urbanas y agrícolas dentro del periodo de 1990 a 2016, y vemos que a nivel nacional hay una tasa de crecimiento promedio muy alta de las áreas urbanas en comparación a la tasa de crecimiento promedio de áreas agrícolas y de áreas naturales. Y en el interior de las áreas naturales protegidas vemos que la tasa de crecimiento promedio mayor está en las áreas agrícolas y en segundo el de las áreas urbanas. Esto dicho en otras palabras y de forma más sencilla nos quiere decir que a nivel nacional hay un mayor crecimiento de áreas urbanas y agrícolas que de áreas naturales, y que dentro de las ANPs se tiene un mayor crecimiento de áreas agrícolas y urbanas que de áreas naturales. Además de esto, tenemos que hay un incremento continuo de la infraestructura de carreteras y vialidades en México, en donde del total de carreteras en el país el 7.3% se encuentra construida sobre áreas naturales protegidas, abarcando el 0.18% de su territorio, y aquí se muestra un mapa que nos indica en color naranja aquellas carreteras construidas dentro de alguna ANP. Por último, en los resultados también se agrega un mapa de las concesiones mineras de México, y algunas de ellas en color negro que se encuentran dentro de algún área minera, ya que es una actividad que ha incidido de forma muy marcada en el sistema de las áreas naturales protegidas federales de México. Como puntos de la discusión más importantes tenemos que las áreas naturales protegidas en sus inicios se basaban en la conservación con el único fin de evitar degradación y promover la sustentabilidad en los ecosistemas. Sin embargo, esa idea cambió con la llegada del neoliberalismo, en donde se pretendía privatizar los recursos y aprovecharlos a pesar de que estuvieran dentro de un área natural protegida.
Y aunque hubo un incremento del número de áreas naturales protegidas en la década de los 80, debido a que iniciaron eventos de conservación de la biodiversidad a nivel internacional y nacional, este también incrementó por cambios realizados al artículo 27 sobre la nueva ley de minería y la ley de inversión extranjera, así como las modificaciones de la legislación ambiental realizadas entre 1980 al 2018. Además de esto, las ANPs también se ven gravemente afectadas por el incremento de áreas urbanas y agrícolas, debido a que el territorio atiende más a necesidades de crecimiento urbano y a la demanda de recursos y servicios que a cuestiones de conservación. Y estas afectaciones podrían ser mayores debido al aumento de carreteras que permiten mayor accesibilidad y colonización antropogénica. Entonces, las áreas naturales protegidas, al ser un reservorio de biodiversidad, adquieren un potencial económico y ecológico por los recursos que pueden obtenerse de ellas, haciendo más complicada su protección y conservación. Debido a lo dicho anteriormente, podemos sacar 4 conclusiones importantes, que son las siguientes. Queda en entredicho el discurso conservacionista que dio origen a las ANPs. Las carreteras y vialidades son un beneficio para las personas, sin embargo, deja a la biodiversidad de las áreas naturales protegidas en un panorama poco propicio. El incremento de las áreas naturales protegidas no asegura la protección y conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales, debido a los cambios en la legislación ambiental que permiten una extracción legal de sus recursos, y es necesario repensar el tipo de administración y manejo que se les aplicará a las ANPs para asegurar su preservación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.